Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a charlar acerca de libros de lógica y les voy a recomendar 5 libros de lógica. La lógica parece no ser muy importante, sin embargo, en esta sociedad en la que estamos siempre expuestos a todo tipo de discursos, debemos de tener algunos elementos para discernir en toda esta, llamémosle así, ruido verbal. Debemos ser capaces de distinguir cuándo nos están contando cuentos, cuándo no nos están diciendo nada y cuándo están hablando, bueno, con verdad. Deberíamos de ser capaces de distinguir las falacias, las ficciones y aquellas proposiciones que aspiran a ser conocimiento o que quien las profiere aspira a que sean conocimiento porque, bueno, porque tiene buenas razones para creer en ellas y puede argumentar acerca de su verdad. Entonces, la lógica, aunque no aparece en muchos, o bueno, hace mucho tiempo que desapareció de la educación básica y de la educación media en México y en los cursos de nivel universitario uno la puede encontrar en las facultades de filosofía o en las escuelas de matemáticas, difícilmente en alguna otra carrera. Parecería ser que ya a nadie le interesa razonar, sin embargo, en todas las materias que lleven en casi cualquier carrera, se necesitará de utilizar algún tipo de argumento racional. Y aquí por racional voy a entender lo más sencillo para no entrar en demasiadas complicaciones, y lo más sencillo es racional es aquello que se hace mediante reglas. Si yo tengo un conjunto de reglas y las aplico, estoy siendo racional. El derecho, por ejemplo, en las facultades de derecho creo que también llevan un curso de lógica. El derecho, por ejemplo, decía, consiste en seguir ciertas reglas y en interpretarlas. Entonces el derecho trata de ser siempre racional, trata siempre de establecer distinciones, trata siempre de, trata siempre de investigar y establecer una verdad. Por supuesto, muchos seguidores de filósofos como Nietzsche, Nietzsche, ya pronuncié la E, como quieren muchos de los que ven este canal y me corrigen tan seguido, u otros, avenidos al posmodernismo, consideran que, bueno, la lógica debería desaparecer, que todo es ficción, que todo vale, etcétera, etcétera, y sin embargo son los primeros en tratar de argumentar que tienen la razón cuando de su dinero se trata. Cuando se trata de hablar y de cobrar por hablar, todo el mundo está feliz. Cuando se trata de establecer si de verdad me deben dinero o no me deben dinero, entonces todo el mundo trata de encontrar una solución y generalmente una solución favorable a uno mismo a través de un argumento. Entonces, por más que estos señores y mucha gente digan que la lógica no funciona, terminan recurriendo a algún tipo de razonamiento cuando de sus intereses se trata. Por supuesto, en este caso están movidos, como lo he dicho así, por intereses. Y con la lógica, que es un instrumento, tratarán de obtener algo que beneficie esos intereses, si es que pueden, mediante un razonamiento, y si no, mediante algún otro tipo de argumento de fuerza. Entonces nosotros en este mundo pues necesitamos saber algo de argumentación, algo de lógica, y aunque los libros que voy a recomendar quizá no sean los más adecuados para aplicarlos en nuestra vida cotidiana, porque están más bien diseñados para esas personas que quieren, digámoslo así, dedicarse a las matemáticas, no estaría mal que las personas comunes y corrientes pues pasaran algunas hojas de estos libros y aprendieran algo de ellos. Voy a comenzar por unos muy generales que pues pueden considerarse van dirigidos a un público más amplio, y voy a concluir con uno que va dirigido a un público muy estrecho. Todos los libros necesariamente tienen un cierto público y pues algunos lo tienen muy pequeñito, un público muy pequeñito, porque es un público de especialistas. Y a veces hay materias tan abstrusas que solamente unas cuantas personas se dedican a ello. Y lo interesante es que logran pagarles. Uno de los grandes avances de la organización tecnológica, ingenieril contemporánea de nuestra sociedad, dirán algunos de nuestra sociedad alienada, dirán otros de nuestra sociedad solitaria, etcétera. Bien, vamos a comenzar con un libro de un filósofo, aunque quizá algunos dirían que aparte de filósofo es matemático. Si nosotros vemos a una antología de sus artículos,
sus Logic Papers de Willard Van Orman Quine. Quizá algunos convengan en preferir llamarlo un matemático y no un filósofo. Sin embargo, su obra ensayística, dirían algunos, con esa palabrería que les encanta, el ensayo, el género centauro, todas esas tonterías que tanto les gusta hablar. Primero dicen el ensayo es el género centauro, después dicen no hay géneros, los géneros se han diluido en la literatura. Pero bien, Willard Van Orman Quine también tiene un conjunto de artículos que son más amplios en su perspectiva y que tratan problemas filosóficos como la teoría del significado, la teoría de la referencia, la indeterminación ontológica, la indeterminabilidad de la traducción, etcétera, pero no voy a hablar de ellos. Voy a hablar de un libro de lógica matemática, tiene varios. Tiene uno que se llama Lógica Matemática Elemental, ese lo recuerdo bien. Tiene otro, que ese sí leí desde la primera hasta la última página, que se llama Los métodos de la lógica. Y tiene otro más, que es un poco más avanzado que el de los métodos de la lógica. El de los métodos de la lógica lo recomiendo mucho porque ese sí trae, digámoslo así, metodologías para razonar más o menos bien. Y este es como quien dice una continuación a nivel más avanzado de ese los métodos de la lógica. Este se llama Mathematical Logic de Willard Van Orman Quine. Sigue un camino muy parecido al de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead en sus Principia Matemática, el volumen 1. Nosotros debemos recordar que Principia Matemática es un texto, realmente es un texto de análisis matemático, aunque hoy día casi nadie haría análisis matemático en el estilo en que lo hicieron Russell y Whitehead. El primer tomo comienza con la lógica matemática y nos habla de toda la teoría de los ordinales y los cardinales. El segundo tomo, como todos recordarán, comienza hablándonos de la continuidad de las funciones y el tercer tomo nos va a hablar de la geometría, o bueno, de algo que ellos consideran que es la geometría. Hoy día todo el mundo diría que pues es ininteligible lo que dicen y que su notación está, bueno, muy fea, por decirlo menos. Entonces Quine va a seguir el camino del tomo 1 de Russell. Recordemos que Wittgenstein también sigue más o menos el camino de Russell. Y entonces va a comenzar con la lógica matemática. ¿Qué es comenzar con la lógica matemática? Nos va a hablar de lo que son las funciones veritativo-funcionales, nos va a hablar de los conectivos lógicos y o nos va a hablar de la reducción de todas las operaciones y o etcétera, sí, solo sí, entonces todas esas operaciones se pueden reducir a una sola, como también lo hace Wittgenstein en el Tractatus, y va a ir caminando hasta llegar a la construcción de la teoría de conjuntos. Entonces este libro pues comienza en eso que les he comentado. Podemos ver el primer capítulo. Bueno, veamos esto, Mathematical Logic de Willard Van Orman Quine. A muchos les gusta ver el libro así, mírenlo el libro, Mathematical Logic. Entonces pasamos la hoja y ya estamos en el prefacio. Pero supongo que no quieren ver las letritas del prefacio, sino que prefieren ver el contenido. Miren, este es el contenido de Willard Van Orman Quine. Ahí empieza. Conjunción, alternación y negación. Así va a ir construyendo todo el entramado de la lógica matemática como una teoría recursiva, racional, porque sigue reglas que son recursivas y por lo tanto muy sencillas. Entonces en el capítulo 2 es la cuantificación, términos, teoría extendida de clases, relaciones y número, sintaxis. Entonces, ustedes recordarán, en Principia Matemática pasa rápidamente a una teoría de las relaciones. Entonces, es el primero de los libros que les quiero recomendar. Vámonos a un poco más avanzado. Este libro no trae nada de la teoría de la completitud de Gödel, ni nada de esas cosas, que es lo que mucha gente, rápido quiere llegar, los teoremas de incompletud. Entonces, aquí hay otro. Este es uno de un famoso, Stephen Cole Klein. Este es digámoslo así, este es el texto, así como Quine tiene, como mencioné, varios textos más elementales de lógica, ese Elementary Logic, lógica elemental, y luego tiene los métodos de la lógica, y luego su Mathematical Logic. Stephen Cole Klein tiene que es, digámoslo así, la introducción a un tratado más amplio de lógica matemática. Este se llama Mathematical Logic.
El otro no recuerdo en este momento cómo se llama, pero es un libro ya más avanzado que va a tratar problemas más complicados con métodos muchísimo más elaborados y que sí requieren un conocimiento ya amplio de la lógica matemática y en general de las matemáticas, porque aunque la tesis logicista de Russell consiste en lograr reducir todas las matemáticas a la lógica, realmente parece que lo que aconteció fue lo contrario. La lógica se matematizó y hoy día, pues como dice Bunge al principio de su tratado, el básico de filosofía, pues ya hoy día contribuir a la lógica equivale a ser un matemático que se va a dedicar a eso pues, prácticamente de tiempo completo. Entonces tenemos este de matemática lógica de Stephen Colclin, que todavía sigue siendo elemental, todavía sigue siendo, esta es la edición de 2002, que viene a ser la reedición de uno que, de su primera aparición en el 67. Su libro que acabo de mencionar se llama Introducción a las Metamatemáticas, el que contiene, pues digámoslo así, la parte avanzada de esto. Este es para gente que, pues como yo, no sabe mucha matemática y no sabe mucha lógica y no sabe casi nada. Entonces empieza así con lógica matemática elemental. Ahí va a empezar. Exactamente los mismos temas que Quine, arreglados en otro orden o con otros títulos, pero va a tratar exactamente lo mismo al principio. Consideraciones lingüísticas, fórmulas, teoría de modelos. Eso es algo que no utiliza mucho Quine, teoría de modelos, pero aquí empieza directamente tablas de verdad, validez. Empieza utilizando la terminología. Quine sí, por supuesto, utiliza, cuando utiliza las tablas de verdad, está utilizando la teoría de modelos. Está utilizando la teoría de modelos. En el sentido, por ejemplo, que venía en el Tractatus y no tanto en la forma generalizada que le da Tarski en otro libro que ya he presentado, que es metamatemáticas, lógica, metamatemáticas y no sé qué. Pero bueno, este es el de Stephen Colclin, va a empezar allí, teoría de modelos, tablas de verdad, es lo que quiere decir con teoría de modelos. Teoría de pruebas, la teoría de modelos es la parte semántica y la teoría de pruebas es la parte sintáctica. Russell en su principio de matemática utiliza nada más sintaxis y aunque Wittgenstein habla de tablas de verdad y es un método semántico, generalmente pone más énfasis en la sintaxis antes que en la semántica de la teoría lógica. Entonces luego viene el cálculo de predicados y va a seguir exactamente la misma metodología. Teoría de modelos, modelos de los predicados. En el caso de los predicados, ya cuando hablamos de sus modelos, estamos ya hablando de teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos. Los modelos de los predicados van a ser ciertas clases que los satisfacen. Ciertas clases que los satisfacen. Entonces, este libro, si lo encuentran, no estaría mal que lo adquirieran y le dieran una ojeada. Puede resultar interesante. No es tan avanzado como a primera vista parece, pero sí requiere su tiempo de lectura y sí requiere que la gente sepa algo de matemáticas porque el autor casi todos sus ejemplos los va a tomar de las matemáticas. Trae un capítulo sobre teoría formal de números. Miren, aquí se los enseño. Formal Number Theory. Formal Systems, Metamathematics, y el primer sistema formal del que nos va a hablar es el de los sistemas formales de la teoría de números, Formal Number Theory, ahí está, Formal Number Theory, ahí se ve al final, Formal Number Theory. Vamos a otro, este se me hizo muy interesante, casi todos van a seguir la misma línea, como ya comenté, van a comenzar hablando desde un nivel muy elemental de la lógica construida veritativo funcionalmente con las operaciones básicas sobre el espacio de las proposiciones. Nos lo podemos imaginar como un sistema algebraico, como un álgebra de Boole, sobre la que vamos a definir ciertos operadores y esos operadores pues van a ser cerrados. Van a ir del conjunto de proposiciones al conjunto de proposiciones. Si lo vemos de esa manera. El que les voy a recomendar ahora es elementos de lógica matemática y teoría de conjuntos. En realidad todos deberían de llamarse así, porque los dos que presenté comienzan ciertamente con la lógica, pero utilizan masivamente la teoría de conjuntos, sobre todo cuando ya llegamos a la teoría de modelos, la teoría de conjuntos es, bueno, indispensable. Yo me pregunto, antes en México era muy común que en la enseñanza elemental, la
primaria se enseñara teoría de conjuntos. Yo recuerdo que cuando estuve en primaria, todos los semestres llevaba teoría de conjuntos. Me parece que fue suprimida esa parte, porque, bueno, pedagógicamente parece que resultó un fracaso. Pero bien, eso puede ser culpa más bien de nuestros pedagogos, expertos en enseñar lo que no saben, pero estos elementos de lógica matemática y de conjuntos de dos autores polacos, ahí están, sus impronunciables nombres, Slupecki y Borkowski, elementos de conjuntos. Este libro está en la editorial Pergamon Press y Polish Scientific Publishers de Varsovia. Elementos de lógica matemática y teoría de conjuntos. Nuevamente, como pueden ver de su contenido, va a empezar cálculo, aquí le ponen cálculo proposicional, cálculo sentencial, el cálculo funcional o cálculo cuantificacional. Siempre es interesante ver cómo le van cambiando los nombres estos señores a lo mismo, teoría general de conjuntos, conjuntos ordenados y antinomias de la teoría de conjuntos. El sistema, voy a leer lo que dice aquí, porque eso es la idea básica de la racionalidad, al menos a la que estoy apelando aquí. El cálculo lógico presentado aquí está basado en un sistema de reglas que define los métodos utilizados en las pruebas a partir de las suposiciones hechas. Los autores han encontrado que esta aproximación es invaluable en su uso didáctico. Bien, sea verdad o sea mentira, la cosa es que, pues bueno, ahí está, es este libro, el cálculo funcional, la notación que utilizan la notación, generalmente está la notación polaca, ponen este símbolo de multiplicación para un cuantificador y este símbolo de suma para otro cuantificador. Este es para todo, el cuantificador para todo, y este es el cuantificador existe. Es para cómo lo usan. Entonces aquí dice, cuando se pone una suma existe, y cuando se pone un operador de multiplicación, para todo. Ese es este libro, pues, de Borkowski y Slupecki. Vamos a otro. Espero que sea más sencillo. No, sí, es más sencillo. El método axiomático de Lighthouse. Es una introducción a la lógica matemática. El método axiomático, una introducción a la lógica matemática. Pues sí, la lógica parte de axiomas y a partir de ciertas suposiciones razonamos. Lo fundamental entonces es la verdad de nuestras proposiciones iniciales. El método axiomático, una introducción a la lógica matemática de Lighthouse. Aquí está el autor. Por aquí está el autor, Lighthouse. Ahí está, H. Lighthouse. Entonces, este va a comenzar exactamente igual. Sería difícil que comenzaran de otra manera. Entonces, si todos comienzan igual, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tener varios? Bueno, es que a veces los autores ponen algo de su idiosincrasia al momento de exponer los ejemplos, al momento de ordenar el material, al momento de renombrarlos de una u otra manera. Y siempre resulta muy importante ir conociendo todas esas aproximaciones. Como diría Foucault, Foucault en realidad no hizo más que ponerse a leer ciertos textos y darse cuenta de cómo en ellos iban apareciendo ciertos objetos que se volvían luego objetos de un discurso. Por eso uno a veces necesita leer varios libros, muchos libros, montones de libros, hacer ese trabajo de llenarse de polvo en las bibliotecas, que es lo que no hacen los lectores de Foucault. Los lectores de Foucault nomás leen a Foucault y a los comentaristas de Foucault, pero nunca van a la biblioteca a hacer un trabajo en donde van a encontrar realmente la aparición de todos esos objetos de los que Foucault dijo haber encontrado, sea la sexualidad, sea la economía, sea el loco. Bien, entonces aquí nosotros vemos cómo va a ir apareciendo aquí la lógica simbólica, cómo van apareciendo esas cosas que van a ser, digámoslo así, las bestias negras del posmodernismo, cómo van a ir apareciendo aquí la racionalidad dentro de los libros de lógica, cómo se va a ir construyendo el discurso racional, cómo en ocasiones
se fetichiza y se deja de lado lo fundamental, que es la búsqueda de la verdad. Y aquí tenemos pues este método axiomático de Lighthouse. Vamos al último, este librito de Barclay Rosser. Barclay Rosser se llama Lógica para Matemáticos. Lógica para Matemáticos. Sigue lo mismo, pero hace exactamente lo que les comenté. En este texto que va dirigido a matemáticos, todos los ejemplos son de las matemáticas. Y el autor nos dice que aquí están resumidos los 3 tomos de Principio Matemática. Una promesa que por supuesto no es así, no pasa eso. Sin embargo, sí cumple con poner todos los ejemplos directamente de la geometría y el análisis, que es exactamente lo que hicieron Russell y Whitehead en su libro, porque era un libro de análisis. Originalmente la lógica matemática de Whitehead y Russell pensaba en principio amarrar todas las matemáticas. Nos vemos en la siguiente.